días. Queremos darle la bienvenida ya al grupo de participantes que ha ingresado. Preparado con el propósito de ver un poco la situación del servicio de las telecomunicaciones en todo lo que ha sido el proceso de cuarentena, ¿no? Servicio que ya venía viéndose afectado en todo el territorio nacional, pero que evidentemente, siendo ahora tan necesario utilizarlo en plena pandemia por el COVID-19, se ha agudizado mucho. Comenzar viendo un video del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, en el que vamos a conocer un poco más sobre la misión que ellos están llevando a cabo en el país. Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Un tema de particular interés para la sociedad civil venezolana es el funcionamiento de los servicios públicos en el país. Ante la carencia de información en torno a esta temática, en el año 2018 nace el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, con la voluntad de investigar desde la percepción ciudadana, la calidad, gestión y, en general, una suma de indicadores relacionados con el desempeño de los servicios públicos. En principio, las investigaciones estuvieron orientadas hacia los servicios de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y aseo urbano. Sin embargo, desde diciembre de 2018 se incluyó la evaluación del gas doméstico. Desde entonces, los análisis del observatorio se han enfocado de manera periódica en estos 5 servicios públicos. Su objetivo principal es, por tanto, generar datos analizados por expertos que puedan servir de herramienta informativa para la ciudadanía en general, así como también ofrecer información de valor que promueva la generación de políticas públicas por parte de los organismos o empresas responsables en la materia, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. En la búsqueda de datos que permitan visualizar el desempeño de los servicios públicos en el país, se han realizado mediciones en principales ciudades del territorio nacional, entre ellas Maracaibo, San Cristóbal, Barinas, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar. Además de los resultados obtenidos en cada uno de los sondeos, la labor del observatorio se complementa con recorridos en las diferentes ciudades evaluadas, monitoreo diario sobre eventos de servicios públicos, realización de foros, levantamiento de memoria fotográfica y recopilación de testimonios de ciudadanos que ofrecen su apreciación sobre los servicios. Para el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos es fundamental poner a la disposición de toda la ciudadanía los hallazgos obtenidos en los diferentes estudios y así lograr que la sociedad en general se documente periódicamente sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Venezuela. Síguenos en nuestras redes. Buenas, no sé si me escuchan, justamente estoy teniendo problemas de conexión en este momento. Sí, Yoseli, puedes continuar, vamos a la encuesta. Sí te escuchamos, Yoseli. Creo que ahorita vamos para la encuesta. Buenísimo, sí. La idea es que ahora en este momento vamos a proyectar una breve encuesta en el que vamos a necesitar el apoyo que puedan llenarla. Es algo muy cortico, rapidito de llenar. Entonces, bueno, contamos con ustedes. Excelente. Bueno, cerramos en este momento el proceso de la encuesta. Vamos a dar inicio a la temática del día de hoy con Julio César Cubas.
quien es licenciado en Geografía de la Universidad Central de Venezuela, egresado del Japan International Cooperation Agency en el año 2005, fue presidente del Instituto Autónomo de Gestión Ambiental del municipio de Latillo desde el 2015 al 2016 y director de Protección Civil y Administración de Desastres en Chacao del 2014 al 2015. También director ejecutivo de Gestión Ambiental de Chacao entre el año 2009 al 2012 y ha sido inspector ambiental, consultor privado para las empresas de químicos y afines. Hoy se desempeña como presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos y nos va a hablar sobre la situación del servicio de telecomunicaciones en el país. Adelante, Julio. Muchas gracias, Yoselis, por esa presentación. Bueno, agradezco a todos por su participación y su presencia el día de hoy en este espacio virtual. Bueno, como vieron en el video, nuestra meta, nuestra visión es generar información sobre temas de servicios públicos, labor que venimos realizando desde hace un poco más de 3 años. Y lo que buscamos es ver cuál es la percepción que tienen los usuarios de cada uno de los servicios. Nosotros hemos evaluado cada vez que hacemos este tipo de encuestas en distintas regiones del país, representadas por ciudades, digamos, polos de desarrollos regionales que puedan ser representativos del comportamiento de estos servicios. Hemos evaluado el agua, el servicio de energía eléctrica, las telecomunicaciones, el aseo urbano y el gas doméstico que lo incorporamos en 2018. Ahora bien, yo les voy a compartir una presentación para poder, digamos, ampliar un poco más sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Si bien, digamos, el foco de este foro o de este conversatorio es sobre las telecomunicaciones, yo, digamos, voy a poner en contexto muy brevemente. Nosotros generalmente hacemos un balance general sobre lo que son los servicios en el país. Sin embargo, voy a tocar, además de los temas de telecomunicaciones, muy brevemente el tema del agua, que es tal vez el que, según la opinión de los usuarios, el de mayor impacto, y el servicio de energía eléctrica, porque es muy interdependiente con las telecomunicaciones. Estos son un levantamiento que hicimos en mayo del 2020. Actualmente estamos precisamente en campo actualizando todos estos indicadores. Como les mencioné, pues en este caso hicimos un levantamiento en 10 ciudades del territorio nacional, como pueden ver: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Barinas, Punto Fijo y Por la Mar. Ciudades, pues como les comenté, en distintas regiones, de forma de poder comparar cómo es la percepción de los usuarios y cómo ellos ven el desempeño de cada uno de estos servicios. Entonces, por eso también les explico, el tipo de información que vamos a tener es de cara a cómo el usuario lo percibe. Nosotros hemos tratado entre una medición y otra de ir incorporando nuevas ciudades de forma de ir teniendo mayor alcance. Y para este último levantamiento estamos incorporando a San Fernando de Apure en los Llanos, que tenemos solamente a Barinas, y estamos incorporando a Mérida en los Andes, porque bueno, es una ciudad de la cual tenemos reportes de muchas dificultades desde el punto de vista de servicios públicos, sobre todo el tema eléctrico. Ahora bien, le dije que iba a hacer un resumen muy breve sobre el tema de agua. El agua es el servicio que siempre, desde que nosotros iniciamos esta investigación, aparece con los más bajos índices de aceptación por parte de los usuarios. Estamos hablando que se ha mantenido entre el 65 y el 70% de las opiniones negativas que tienen los usuarios sobre el servicio, y esto se debe básicamente a la inconstancia, es la principal queja que hacen los usuarios del mismo. Sin embargo, hemos visto, podemos ver aquí en la gráfica superior izquierda, el nivel de acceso por tuberías al agua siempre se ha mantenido por encima del 90%, 93, 94%, o sea, el nivel de acceso formal es alto, pero el agua no llega oportunamente a los hogares. Por supuesto, esto varía entre unas ciudades y otras, y esto también hace que varíe la forma en que los usuarios en cada una de estas localidades evalúan la calidad del servicio. En la parte superior derecha tenemos una gráfica que nos indica el nivel de aceptación de cada uno de los usuarios, viendo que es mucho más bajo en ciudades como Punto Fijo, Maracaibo, Por la Mar y Ciudad Bolívar. Son las 4 ciudades con tal vez indicadores más complejos de cara a la frecuencia del agua que ellos reciben.
Igual en la parte inferior vemos la frecuencia general, digamos, de toda la encuesta de las 10 ciudades. Alrededor de un 50% lo recibe entre 1 a 5 días a la semana. Tenemos este grupo acá que lo recibe todos los días, casi un 9%, pero con dificultades de horario. Y tal vez el más preocupante es este 11% del extremo derecho que dice que no lo recibe, que no lo recibe con ninguna frecuencia. Y por supuesto también esto varía de unas ciudades a otras, viendo que este índice coherentemente es más alto en Punto Fijo, Maracaibo, Ciudad Bolívar y Por la Mar, lo que también explica esta valoración, este nivel de aceptación tan bajo en la gráfica superior que tienen estas ciudades. Esta es una pregunta que hicimos en mayo, que ya estábamos en confinamiento y distanciamiento social de cara a la pandemia del COVID-19. Queríamos ver si las personas tenían suficiente agua en sus hogares para cubrir las rutinas y protocolos de higiene que esta situación les impone. Y un 64% indicó que no cuenta con agua en cantidad suficiente para poder lograrlo. Esto no quiere decir que no están haciendo las rutinas, sino que, bueno, sienten que necesitarían más agua para poder hacerlo de manera más adecuada. Entonces tienen que complementarse con alcohol, con desinfectante, etcétera, etcétera. Por supuesto, vemos acá a la derecha en esta gráfica, cómo esto también es proporcional a las mismas ciudades que tienen más dificultades de cara a la frecuencia de agua, como Punto Fijo, Por la Mar, Maracaibo, Ciudad Bolívar, y pues sigue la lista, digamos, con las otras curvas que hemos evaluado. En cuanto al servicio de energía eléctrica, que les dije que me parecía importante tocarlo porque pues, la electricidad es el servicio de los servicios, y si falla la electricidad, si falla la energía eléctrica, pues van a fallar los sistemas de potabilización de agua, los sistemas de telecomunicaciones, los sistemas de transporte masivo, etc. Ahora bien, de cara a lo que es el acceso formal, vemos que un 71% está conectado formalmente por medidor, esto es para el total de las 10 ciudades, y vemos que tal vez los índices más altos de acceso formal son en Barquisimeto, Caracas y Por la Mar, y los más bajos de las 10 ciudades en Barcelona, Barinas y Valencia. Pero ahora bien, hablemos de calidad. El servicio eléctrico de hace posiblemente año y medio para acá viene estando cerca de, o tal vez en segundo lugar, luego del agua, en nivel de aceptación. Y es que estamos hablando de que en esta medición de mayo del 2020, casi un 58% indicó alguna opinión negativa sobre el servicio eléctrico. Y esto, por supuesto, también tiene una variación considerable a nivel de las distintas ciudades. Acá, en la parte inferior derecha, graficamos lo que es el nivel de aceptación que tienen los usuarios en cada una de las ciudades, y vemos los casos de las ciudades del occidente del país, cómo esta situación es más compleja. Vemos cómo en San Cristóbal, Barinas, Maracaibo, Barquisimeto, Punto Fijo, de derecha a izquierda, se aprecian los índices más bajos de valoración positiva o de aceptación sobre este servicio. Y esto está íntimamente ligado a la cantidad de interrupciones eléctricas que experimentan estos usuarios en cada una de estas localidades. Por ejemplo, aquí vemos, del lado izquierdo de la lámina, el dato general de las 10 ciudades. Vemos que la gente que experimenta apagones todos los días totaliza un 40% de los consultados, y que dentro de ese grupo 22%, casi 23% dice que son más de una vez al día, son varias interrupciones al día. Cuando vemos este dato a nivel de ciudades, pues vemos que estas mismas ciudades, San Cristóbal, Barinas y Maracaibo, son las que presentan los más altos índices de usuarios que están indicando estar expuestos a interrupciones del servicio eléctrico con una frecuencia diaria. O sea, estamos pasando de un 40% para el total consolidado a un 92% de San Cristóbal, 87% en Barinas, 68% en Maracaibo, y así sucesivamente. Entonces, bueno, una vez, digamos, haciendo este paneo general de estos servicios, pueden entrar propiamente en materia de lo que trata este foro, el tema de las telecomunicaciones. No quiero extenderme mucho porque, bueno, hay mucha información, tratamos de hacer un resumen acá. Igual en nuestra página web hay boletines con todo el tema, los temas desarrollados, notas de prensa. Digamos, hay bastante material para el que quiera tal vez revisar con más detalle, y la intención es no tomarme tanto tiempo acá en la presentación para luego tener chance
tanto para darle oportunidad a las personas que me preceden y poder interactuar con ustedes con las preguntas y respuestas. Ahora bien, cuanto al tema de telecomunicaciones, vamos a abordar primero lo que es el Internet fijo. Y esto es un valor, el acceso, que es lo primero que evaluamos en la encuesta, que ha ido disminuyendo en los últimos periodos de medición. Nosotros arrancamos tal vez por encima del 43-45% de acceso en las ciudades que estábamos evaluando. Tal vez estamos hablando de principios, mediados de 2018, y ahora la última medición, esta cifra ha llegado a 34% de personas que tienen acceso al Internet. Esto también pues tiene variaciones a nivel de ciudad. Vemos tal vez los niveles más altos en San Cristóbal, Caracas, Barquisimeto y Valencia, y los más bajos en Maracaibo y Punto Fijo. Pero hay unas particularidades acá, sobre todo para el caso de Maracaibo, que luego les voy a contar. En esta medición también quisimos incluir una pregunta relacionada con el desempeño de estos servicios en el mismo contexto de pandemia y distanciamiento social, en un punto en el que las personas y las familias tienen mayor dependencia de este tipo de servicios porque, bueno, se ha hecho cada vez más común el teletrabajo, las clases a distancia, actividades académicas, reuniones, etc. Queríamos saber si las personas consideran que cuentan con servicio de Internet suficiente para poder hacer estas actividades en línea, para lo cual solo un 35% dijo que sí. O sea, ese restante 63%, si bien tiene el servicio, siente o percibe que tienen limitaciones para poder desarrollar una actividad de este tipo de manera adecuada. Esto tal vez se hace tal vez más acentuado o en mayor medida las personas que dijeron que sí logran tener este tipo de servicio con mayor eficiencia. Estamos hablando de Maracaibo, Caracas y Barcelona, tal vez esas tres ciudades puntean en esa lista. Entonces fíjense como aquí no necesariamente el acceso, el nivel de acceso para la población tiene que ver con la calidad del servicio. Y luego les voy a explicar por qué ese caso de Maracaibo. En cuanto a calidad, ¿cómo se percibe la calidad del servicio de Internet en el hogar de parte de los usuarios en estas 10 ciudades? Bueno, 58% lo valoró de forma negativa. Estamos hablando de dentro de esas valoraciones negativas, que en mayor medida un 24, casi un 25% del total de los encuestados dice que es de regular a mala. Por supuesto, también esta valoración tiene sus diferencias entre unas ciudades y otras. Vemos, por ejemplo, lo que son los casos de Ciudad Bolívar y de Barquisimeto, donde predominan estas opiniones negativas. Tal vez los más bajos también, fíjense el caso de Maracaibo, que es donde totaliza acá en la segunda barra menos proporciones de calificaciones negativas. Ahora, en cuanto a los proveedores de servicios de Internet a nivel nacional, vemos, y ha sido una tendencia generalizada desde que nosotros empezamos este estudio, CanTV, pues predominando la mayor cuota de mercado, ha estado en esos entre 73 y 75% de la cuota de usuarios que hemos encuestado, seguida con un 10% Inter, cerca de un 3% Digitel, y bueno, y otras compañías que están en menor medida. Y bueno, hemos visto más recientemente en las últimas mediciones cómo han ido emergiendo nuevas operadoras. Por ejemplo, el caso de Maracaibo, que lo vemos acá a la derecha, bueno, tiene un 57% de participación de CanTV, un 13% de Inter, pero acá, bueno, es la misma, casi el mismo 13-14% de otras operadoras nuevas que han emergido, que prestan servicios de mayor calidad, por supuesto también de mucho mayor costo, pero que en la región zuliana los usuarios han empezado a asimilar, debido a que también es una región en donde la precariedad de muchos servicios, el tema eléctrico, el tema de agua, ha forzado a la gente a buscar vías alternas. Y el Internet no ha escapado de esta opción. Y si bien es una situación, estas nuevas operadoras que están emergiendo, que se ha empezado a ver en todas las ciudades, pues digamos que tuvo tal vez ese semillero en la ciudad de Maracaibo. Son operadoras que han logrado garantizar tener funcionamiento de mejor calidad y lograr operar
aún con fallas eléctricas, teniendo respaldos de energía alterna. Por Maracaibo, que si bien tiene los más bajos índices de acceso al servicio, la valoración o percepción de los usuarios ha sido tal vez más positiva por este fenómeno particular. Ahora, en cuanto a lo que son las fallas en el servicio de Internet en el hogar, ¿cómo lo ven los usuarios? En términos generales, para el total de toda la encuesta, vemos la barra acá de la izquierda, el 65,3% indica que presenta fallas todos los días, con una frecuencia diaria. Sin embargo, bueno, vemos que hay un grupo de 75%, nuevamente vemos estas variaciones y cómo se comporta esto por ciudad, como los casos de Barinas, San Cristóbal, Barquisimeto, son los que presentan mayor proporción de fallas con una frecuencia diaria. Y esto porque, fíjense, son ciudades del occidente del país que están también muy afectadas por el tema eléctrico, como les expliqué anteriormente. Tal vez tenemos el caso muy particular de Maracaibo, que como les expliqué, han surgido operadoras que han logrado mantener algunos sistemas de respaldo para aún poder operar con algunas fallas o deficiencias del servicio eléctrico en la región. Ahora bien, yo les comentaba cuando empecé a hablar de Internet, que este valor ha ido disminuyendo. Nosotros queríamos saber qué pasaba. Lo que hicimos en esta última encuesta fue tomar a este grupo de personas que nos indicaron que no tenían acceso al servicio y le preguntamos si anteriormente lo habían tenido y qué había pasado. Y bueno, el 33% de las personas que no tienen acceso a Internet actualmente, o sea, la tercera parte de quienes no tienen acceso a Internet, alguna vez sí lo tuvieron. O sea, es la tercera parte que ha perdido el servicio en un periodo indistinto, que ya también se los voy a mencionar. Este fenómeno también varía de unas ciudades a otras. Vean el caso de Maracaibo, Punto Fijo y San Cristóbal, que son las ciudades en donde en mayor medida se observan estos usuarios, este fenómeno de usuarios que perdieron la capacidad de conectarse a Internet. Si bien eran personas que tenían los equipos, tenían una conexión a la línea, modem, router, etcétera, perdieron la capacidad de conectarse. ¿En qué tiempo ocurrió esto? Bueno, el 44% de las personas indica que perdieron el servicio de entre 1 a casi 2 años, de 1 a 23 meses. Y lo que nos llama la atención es ese casi 30%, ese 28,9% que dice que lo perdió desde hace más de 3 años. Son personas que perdieron la capacidad de conectarse a Internet desde hace más de 3 años. Por supuesto, también los tiempos de pérdida del servicio varían de entre unas localidades a otras. Vemos los mayores lapsos de pérdida o de grupos que han perdido el servicio y no lo han recuperado, o el caso de más de 3 años, los mismos casos de Punto Fijo, de Maracaibo e incluso Barquisimeto. Por supuesto, preguntamos con qué operadoras había ocurrido esto. Bueno, se mantiene una tendencia muy similar a las cuotas de mercado. Pareciera que todas las operadoras de una u otra forma también han sufrido de este percance de cara a los usuarios. Hay una proporción entre la cuota de mercado y este fenómeno. Y ahora bien, pues el otro servicio de telecomunicaciones ha sido el servicio de telefonía móvil. El primer elemento que queríamos evaluar acá, y es tal vez porque es el medio principal para consumir este servicio, es el acceso a los dispositivos inteligentes. Este es un dato que ha ido, al contrario del acceso a Internet, ha ido incrementando lento pero progresivamente en las mediciones que hemos realizado, para ubicarse actualmente en un 66% de usuarios que cuentan con dispositivos inteligentes. Estos índices se han registrado, ha sido una constante de que empezamos la medición. Ciudades como Maracaibo, San Cristóbal y Punto Fijo siempre han estado entre las de mayor acceso o penetración del dispositivo, tal vez por su misma condición fronteriza y la posibilidad de adquirir estos equipos. Sin embargo, como les comenté, en líneas generales, esta es una cifra que ha ido aumentando lenta pero progresivamente, paulatinamente, en términos generales.
Acá mismo también realizamos la pregunta sobre cómo está funcionando el servicio de cara al distanciamiento social. Y 41% de los usuarios indicaron que su servicio de datos móviles sí tiene la capacidad para mantenerlos informados y comunicados ante la contingencia. Lo que indica que en contraste, ese 58% tiene dificultades con su servicio de datos móviles para lograr conectarse y comunicarse de manera eficiente. También, digamos, esto va a tener una variación de cara a las ciudades y cómo es evaluado este servicio. Vemos tal vez que Caracas, Maracaibo y Valencia son las ciudades donde las personas indican que el servicio funciona con más eficiencia, que les permite lograr este tipo. Ahora, hablando de calidad, vemos acá en la parte superior de la lámina cómo contrastamos los servicios, los dos componentes del servicio de telefonía móvil. A la izquierda tenemos el servicio de datos móviles, de internet en el móvil. Ambos, desde que nosotros iniciamos, tenían unos estándares muy similares, donde casi un 50% de los usuarios tenían una valoración positiva de ambos servicios. Se parecía mucho el comportamiento. Sin embargo, de hace un año, año y medio para acá, el servicio de datos móviles empezó a perder esa aceptación de parte de los usuarios, llegando a un 33% de valoraciones positivas en esta última medición versus casi un 50% de valoración positiva del servicio de llamada de voz. Y bueno, ¿esto por qué? Porque bueno, cada vez ha ido incrementando el acceso a dispositivos inteligentes y ha sido mucho más generalizada el uso de plataformas de mensajería como WhatsApp, el uso de redes sociales a través de dispositivos inteligentes también, generando también una mayor demanda en una plataforma que ya también viene con sus bemoles, con sus dificultades, en este mismo contexto en el que hay mayor demanda también de este tipo de servicios. Por supuesto, también hay variaciones entre ciudades y otras de cómo se perciben cada uno de estos servicios. Para el caso de llamada de voz, tal vez la mayor cantidad de opiniones negativas las vamos a ver en Barcelona y Maracaibo, mientras es más favorable en San Cristóbal y Punto Fijo. Y para el servicio de datos móviles, son Barinas y Punto Fijo tal vez lo que presentan más dificultades de navegación desde el celular, mientras que es más positivo, más favorable en Caracas y en Maracaibo. En cuanto a las fallas, ya en este caso de la señal móvil, vemos que para el total general, casi un 63% indica que tienen fallas todos los días. O sea, 63% del total de todos los usuarios indican que tienen en algún momento una falla en su señal o que no tienen capacidad de conectarse desde su celular, bien sea por llamada de voz o por datos móviles. Mientras que un 14.5 indica que casi nunca. Si lo vemos a nivel de ciudades, vemos que son más frecuentes las fallas en Barinas, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Lo que es también coherente con los datos previos sobre valoración de calidad. Mientras que los casos de Caracas y Valencia son los que representan tal vez menor cantidad de fallas y también el mayor índice de usuarios que indican que les falla casi nunca. Datos también de interés para el caso de telefonía, por ejemplo, el tipo de líneas. Hemos visto, y ha sido una tendencia generalizada, cómo predomina en una proporción casi de 85 a 15 las líneas prepago. Y fíjense que en casi todas las ciudades se mantiene esta tendencia, tal vez en unas más que otras. Pareciera que San Cristóbal, y esto lo hemos visto en mediciones anteriores también, y Caracas son las dos ciudades donde hay tal vez un mayor repunte de líneas postpago, sin embargo sigue predominando el tipo de línea prepago. ¿Y por qué nos interesaba evaluar esto? Bueno, porque recibíamos muchas quejas de usuarios, sobre todo a principios del año 2019, que tenían muchísimas dificultades para poder realizar la recarga de saldo para las líneas prepago. Y entonces queríamos ver qué métodos estaban realizando las personas. Por supuesto, en algún momento también cuando hubo más dificultades de cara al acceso al efectivo,
y dificultaba parte de algunos de estos procesos de recarga. Sin embargo, en la última medición, y esto ha sido algo que tal vez se ha ido consolidando, es que las personas han ido migrando cada vez más a medios electrónicos, a medios digitales. Vemos que casi un 45% dice que lo hace a través del banco, pero es a través de las plataformas digitales de los bancos o pagando una recarga a través de un tercero. Y esto pues ha sido una tendencia, como pueden ver en la gráfica inferior, para todas las ciudades. Ahora, ya para ir cerrando, queremos mostrarle unos resultados que son relativos al contexto general de los servicios y cuán de acuerdo están los usuarios con algunas afirmaciones. O, en este caso, pues preguntas. ¿Qué tan de acuerdo están en aumentar las tarifas de los servicios en términos generales? Vemos que 36.8% está muy de acuerdo, 21% algo de acuerdo. Esto nos da pues que más de un 57% de los usuarios consultados estarían de acuerdo en revisar la tarifa de los servicios sin, y esto tenía un condicionante, siempre y cuando estos servicios mejoraran en su desempeño. ¿Qué tan de acuerdo están las personas con la privatización de las empresas prestadoras de servicio? Bueno, vemos acá en 37% muy de acuerdo, 19% algo de acuerdo. Vemos una cifra tal vez algo similar al 56-57% de usuarios que estarían de acuerdo con esta afirmación. Y en hacer cambios digamos, en las empresas prestadoras. Bueno, vemos tal vez el índice más alto acá, muy de acuerdo 55, un 19% algo de acuerdo, lo que suma casi un 75% de personas que están de acuerdo en hacer cambios importantes o cambios gerenciales en entes o en estas empresas que prestan servicios públicos. Y bueno, como les comenté, esto es un resumen de nuestra información a través de nuestra página web www.observatoriobsp.org. Pueden encontrar más detalles, boletines descargables y en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @observatoriobsp, donde siempre estamos colgando información, digamos, más detallada. Y bueno, próximamente tendremos, tal vez menos, datos recientes que queremos también mostrar. Muchas gracias y quedo atento a su participación. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Les recordamos a los participantes que en sus pantallas van a encontrar la sección de preguntas y respuestas. A través de ese lugar pueden ir formulándolas y al final de ambas presentaciones vamos a tener el espacio para responderlas. Igualmente por el chat de la aplicación pueden ir formulándolas, escribiéndolas y estaremos atentos para al final responder cada una de ellas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Julio. La presentación muy completa con respecto a los datos de la situación de las telecomunicaciones en el país. Pudimos ver un estatus general de la misma y bueno, esto ya nos muestra cómo la decadencia de ese servicio viene a ser ya una vulneración al derecho a la libertad de expresión, que bueno, que restringe todo lo que contempla la posibilidad de buscar, de recibir y de difundir información. Bueno, aunado a ello, por supuesto, hay toda una situación mucho más compleja de violación al derecho en línea y para eso Eduardo Lovera del equipo de Espacio Público, Eduardo es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela y es parte del equipo del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público, va a hablarnos sobre esta situación. Buenos días, sí. Sí, espero que se esté compartiendo la pantalla. Bien, como comentó Yoselis, en esta ocasión vamos a hablar acerca del informe de Internet confinado. Este informe inicialmente fue elaborado hace algunos meses, pero para esta ocasión decidimos actualizar algunos datos para poder mostrar un panorama mucho más claro acerca de la situación general del derecho a la libertad de expresión e información en línea, específicamente durante la cuarentena. Bien, antes de entrar en materia, es preciso revisar algunos elementos para contextualizar un poco. Desde el 16 de marzo, como sabemos, está vigente el decreto de cuarentena colectiva. Esto ha tenido, pues, o ha contemplado algunas medidas bastante puntuales, como las restricciones de movilidad, distanciamiento físico y el confinamiento, que es una situación, pues, que ya
conocemos todos, pero que ha derivado en un aumento en el consumo de Internet, no solo por el trabajo a distancia, sino también por las clases desde casa, y bueno, incluso también por fines de entretenimiento, ¿no? Todo esto en paralelo a la existencia de una infraestructura de telecomunicaciones que se encuentra desactualizada, bueno, producto de la misma crisis que hemos venido viviendo desde hace algunos años, la desinversión, etcétera. Y bueno, obviamente ha complejizado mucho más el panorama. Sumado a esto está el contexto restrictivo. Como sabemos, en Venezuela desde hace algunos años para acá son más frecuentes o cada vez más frecuentes las violaciones a la libertad de expresión. Existen cada vez más limitaciones en este sentido. Y bueno, en el contexto de la pandemia, esto ha derivado en violaciones a la libertad de expresión en línea, ¿no? Bien, durante estos 6 meses o más de 6 meses de cuarentena, desde el 16 de marzo hasta el 30 de septiembre, en la Organización Espacio Público hemos registrado un total de 89 casos que se traducen en 185 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en línea. Para verlo con más detalle, tenemos una línea de tiempo, inicia en marzo, como comenté, desde el 16 de marzo en adelante, ese mes se registraron 13 casos. El mes de abril se registró el pico más alto con 22 casos y posteriormente, bueno, ha ido descendiendo en mayo 19, en junio 7, julio 11, agosto 6 y septiembre 11. Como vemos, pues, justo al inicio de la cuarentena fue cuando más se registraron casos o violaciones a la libertad de expresión en línea. Para conocer las violaciones por tipo, que esto nos dibuja un poco más el panorama, tenemos este gráfico en donde se refleja que la mayoría de las violaciones registradas durante este periodo de tiempo son censuras, 51 censuras específicamente, seguidos por restricciones administrativas. Hemos tenido 37, 34 detenciones por difusión de información a través de redes sociales o mediante el uso del Internet propiamente, 29 hostigamientos judiciales, la mayoría de ellos en acompañamiento a estas detenciones, 18 amenazas y 16 hostigamientos verbales. Esto es importante señalar que hay, digamos, 3 patrones o 3 líneas generales que vamos a revisar más adelante, que son las fallas estructurales del sistema de telecomunicaciones, los bloqueos en línea y la criminalización de la denuncia. Digamos, esas son como las 3 principales líneas que hemos identificado. Antes de eso, vamos a revisar quiénes han sido las víctimas, principalmente los trabajadores de la prensa, con un 33% del total de víctimas, seguidos por páginas o plataformas web con un 17%, igualmente 17% de particulares. Cuando hablamos de particulares, hacemos referencia a ciudadanos que no ejercen profesionalmente o se dedican profesionalmente al periodismo, sino pues ciudadanos que utilizan el Internet para difundir informaciones, denuncias o incluso opiniones acerca de temas de interés público, seguidos por un 12% de la ciudadanía en general. Cuando hablamos de ciudadanía en general, hablamos de cuando son, digamos, violaciones colectivas, cuando hay apagones, fallas del servicio eléctrico, etcétera, que bueno, eso ocasiona inevitablemente fallas en el servicio de Internet y limita el ejercicio del derecho, seguidos de medios de comunicación y, bueno, ya en menor medida, trabajadores de la salud, trabajadores públicos y miembros de ONGs o propias ONGs. Bien, como comenté anteriormente, el primero de estas 3 líneas o 3 patrones están las fallas estructurales. Como sabemos, y ya como vimos anteriormente en la presentación anterior, existen limitaciones que se han visto reflejadas propiamente en el sistema o en el servicio eléctrico a nivel nacional. Estas fallas han sido cada vez más frecuentes, cada vez más prolongadas. Hace algunos años quizás era más en el interior del país, hoy en día no importa el lugar, puede ser en Caracas o afuera, existen digamos, cortes de energía eléctrica bastante frecuentes.
Esto también lo vivimos el año pasado, o quizás el punto más alto fue con el colapso del sistema eléctrico en el año 2019, con el megapagón de marzo y los posteriores apagones masivos que presenciamos a nivel nacional. Esto, digamos, ha acelerado un poco el deterioro del servicio y, bueno, en tal sentido, durante esta cuarentena hemos registrado al menos 12 fallas masivas que han afectado la conectividad a Internet. Cuando hablamos de fallas masivas, hacemos referencia a fallas en distintos estados del país de forma simultánea. Bien, a continuación vamos a ver algunos ejemplos que ilustran en buena medida lo que comentamos anteriormente. El 5 de abril se registró un incendio en parte de las instalaciones de CanTV y por este motivo algunos estados del país tuvieron inconvenientes para acceder o navegar en Internet. Los estados más afectados en esta ocasión fueron Táchira, Mérida, Barinas, Trujillo, Falcón, Lara y Zulia. Otro caso que registramos durante la cuarentena ocurrió el 6 de julio, con la pérdida de la conectividad en al menos 15 estados del país, esto como producto de un corte de energía eléctrica, el cual afectó principalmente a los estados Táchira, Mérida, Barinas y Portuguesa. Bien, y más recientemente, el 23 de septiembre, hubo un bajón de energía eléctrica, el cual generó una caída de la conexión a Internet al 62% a nivel nacional. Distintos ciudadanos a través de redes sociales manifestaron la situación o denunciaron la situación, principalmente en los estados Anzoátegui, Zulia, Carabobo, Vargas, Mérida, Miranda, Aragua, Cojedes, Trujillo, Nueva Esparta, Barinas, Sucre y Distrito Capital. Como vemos, este tipo de fallas o dificultades para navegar en Internet, producto de cortes de energía eléctrica, son cada vez más frecuentes, son cada vez más masivos y, bueno, demuestra además la relación directa quizás entre el sistema de energía eléctrica y su repercusión, ¿no? Digamos, cada vez que hay una falla, cómo se ve vulnerado el derecho a la libertad de expresión, en tanto que los ciudadanos no pueden acceder a información, no pueden difundir información porque, bueno, básicamente pierden la conexión al servicio. En el segundo patrón o línea que vamos a evaluar en esta ocasión, tenemos los bloqueos en línea. Durante la cuarentena hemos contabilizado hasta el 30 de septiembre al menos 25 sitios web bloqueados, la mayoría de estos vinculados a temas sobre la pandemia, sobre el COVID-19, que ahorita en un momento vamos a ver un poco más en detalle. Igualmente han sido bloqueados plataformas de contenidos, redes sociales y medios de comunicación digitales. Bien, el 26 de abril la página web del programa Héroes de la Salud fue bloqueada por CanTV. En esta ocasión, bueno, el programa Héroes de la Salud es un programa que lanzó la Asamblea Nacional, que tenía como finalidad brindar un apoyo económico al personal de la salud. Para ello, presentaban un formulario de registro en su etapa inicial, y en esta ocasión, el 26 de abril, cuando CanTV bloqueó la página oficial, el proyecto de Sin Filtro denunció que el link o la dirección redireccionaba a un portal falso, lo cual además, pudo considerarse como un ataque de phishing que buscaba pues robar los datos de las personas que iban a registrarse en el programa inicialmente. Esto es bastante grave, pero no es primera vez tampoco que sucede algo similar. Otros casos los tuvimos el 15 de mayo, cuando CanTV y la empresa Inter bloquearon el acceso al portal informativo Runrunes. En esta ocasión, el proyecto de Sin Filtro denunció que se trató de un bloqueo de tipo DNS. El 4 de junio, CanTV bloqueó a la plataforma planpaisvenezuela.com. Esta acción fue acompañada también o replicada por Digitel y Movistar, que son operadoras privadas, como bien sabemos. Y bueno, este bloqueo se dio justo en el momento en que existía una transmisión en vivo de un evento de la Asamblea Nacional. Por último, ya también más reciente, vinculado también a los temas relacionados a la Asamblea, al coronavirus, etc., el 20 de agosto, CanTV bloqueó
la plataforma AirTM, que es una herramienta usada para envío y recepción de dinero a través de Internet. Esto fue, digamos, una medida que se aplicó luego de que la Asamblea Nacional informara acerca de que el pago del programa de Héroes de la Salud se iba a realizar por esta o a través de esta plataforma. En esta ocasión, el proyecto B Sin Filtro informó que el bloqueo no solo fue realizado por CanTV, sino también por otras operadoras privadas como Digitel, Movistar y Supercable. Como vemos, no solo existe, digamos, como una conducta sistemática en cuanto a los bloqueos, sino que cada vez en más son acompañados por operadoras privadas, no solo por operadoras estatales o la propia CanTV. Bien, el último de estos tres patrones que identificamos hoy es la criminalización de la denuncia. Esto tiene que ver con las personas, digamos, que son detenidas o sufren represalias luego de difundir opiniones o informaciones a través de Internet, principalmente mediante el uso de sus redes sociales. En este periodo de cuarentena, hasta el 30 de septiembre, hemos registrado al menos 34 personas que han sido privadas de libertad por este motivo. Bien, en la mayoría de los casos ha sido por publicación de opiniones críticas al gobierno de Nicolás Maduro, opiniones que cuestionan acciones de funcionarios públicos en el marco de la pandemia o simplemente por expresar opiniones relacionadas a altos funcionarios del gobierno. Igualmente, la mayoría de estas detenciones han sido, o digamos, la mayoría de estos mensajes han sido difundidos a través de redes sociales como WhatsApp, Twitter y Facebook. Igual esto lo vemos acá más en detalle. Digamos, en las detenciones por medio de difusión, el primer lugar lo ocupa WhatsApp, que es un servicio de mensajería instantánea, seguido de Twitter, con un 20% de, digamos, en difusión en varias redes sociales, el 11% de Facebook y ya en menor medida Instagram y otros sitios web sin identificar. Esto es importante destacar que, digamos, WhatsApp, a pesar de ser un servicio de mensajería instantánea, que no es de carácter público como las otras redes sociales, ocupa el primer lugar, digamos, cuando hacemos esta revisión de detenciones por medio de difusión de información a través de Internet. Para ilustrar un poco este patrón, tenemos algunos casos. El 3 de abril fue detenida la bioanalista Andrea Sayago en el estado Trujillo. Esto después de que la bioanalista publicara información o, digamos, denunciara la situación de los hospitales de la entidad de cara a la llegada del coronavirus. Esto lo hizo a través de su WhatsApp. Y bueno, por este motivo fue encarcelada. Luego de permanecer 2 días le fue otorgado arresto domiciliario. Otro caso emblemático lo tenemos el 26 de abril, cuando funcionarios del CONAS y la Guardia Nacional detuvieron al profesor Fernando Marcano en el estado de Nueva Esparta. Esto lo hizo luego de que publicara mensajes en sus redes sociales, principalmente a través de su Facebook, cuestionó la forma en la que el gobierno ha estado abordando la crisis del coronavirus en Venezuela. Y bueno, por este motivo, tribunales de Nueva Esparta dictaron medida privativa de libertad, por supuesto, delito de instigación al odio. Como sabemos, Marcano fue liberado a principios de septiembre en el marco de las liberaciones que realizó el gobierno de Nicolás Maduro. El 5 de mayo, funcionarios del 6CPC detuvieron a Darío Salcedo, sindicalista, trabajador público, por haber denunciado alguna situación con relación a la entrega de alimentos, que es un beneficio laboral del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura, de Insopesca. Esto lo hizo a través de Twitter y WhatsApp, pero bastó para que lo procesaran y lo encarcelaran. Posteriormente, se le dio una medida de arresto domiciliario, luego de permanecer más de un mes detenido. Bien, y ya para finalizar, otro caso, el 13 de julio, funcionarios del 6CPC allanaron la residencia de Nick Evans, el director del portal de noticias Punto de Corte. Evans no se encontraba en su residencia y horas más tarde él decidió entregarse. La medida
o mejor dicho, el motivo de la detención fue por unas opiniones que él difundió a través de sus redes sociales con relación al caso de Fidel Madroñero, quien es un funcionario oficialista, quien había dado positivo de coronavirus. Él dijo en un video, o le deseó larga vida para que la justicia del hombre llegara antes que la divina. Y esto bastó para que lo encarcelaran. Evans, al igual que el profesor Marcano, fue liberado a inicios de septiembre con motivo de las excarcelaciones que realizó el gobierno en esa ocasión. Bien, ya para finalizar, este meme que estuvo circulando en redes hace algunas semanas, hace algunos meses, da cuenta de la censura y la autocensura que existe en Venezuela y cómo, digamos, es una realidad el tema de que por difundir alguna información u opinión a través de redes sociales, pues uno puede, digamos, puede ser judicializado. Como sabemos, todas estas prácticas contrarían las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, pero bueno, sin embargo, no parece ser, o mejor dicho, parece ser una tendencia que no va a cambiar o no ha cambiado durante los últimos años. Bueno, básicamente eso era el escenario que queríamos presentarles el día de hoy. Quedo atento para sus preguntas y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Como vemos en un primer espacio que fue el que dirigió Julio, vemos la situación de las telecomunicaciones a nivel nacional, pero luego también la complejidad que también vive el país en cuanto a la censura, a las persecuciones que vemos a través de los medios, ¿no?, de comunicación. Tenemos dos preguntas hasta el momento, una para Julio y una para Eduardo. La de Julio dice, ¿recogieron alguna información sobre el número de nuevos ISP o zonas donde prestan servicios y costos en Maracaibo? No, aún no, porque precisamente esta encuesta nos sirvió para detectar esa situación. Entonces, bueno, en futuras encuestas, en futuros estudios, queremos profundizar un poco más. Igual lo consultamos con algunos especialistas en la materia y sí nos pudieron confirmar esta situación, zonas en particular, no, pues no lo tengo ni costos tampoco, porque no fuera el alcance de, digamos, esta encuesta. Sencillamente nosotros preguntamos por las operadoras y por la calidad del servicio y cruzando pues estas dos variables pudimos darnos cuenta de que este fenómeno estaba ocurriendo. Pues que Maracaibo, que era una ciudad donde tradicionalmente había muchos problemas con distintos servicios, electricidad, agua, telecomunicaciones, aseo, etcétera, de repente empezó a estar en una posición en donde la gente evaluaba bien el servicio de internet, pero era algo relativo, porque recuerden que es el acceso más bajo. Entonces esas pocas personas que tienen acceso están teniendo acceso a operadoras que ofrecen un servicio de mejor calidad. No sé aún los costos, es algo que vamos a, como les dije, a indagar en una próxima entrega, porque lo detectamos fue, digamos, cruzando estas dos variables. Buenísimo, muchísimas gracias, Julio. Hacen una pregunta para Eduardo. Dice, detienen a personas por mensajería instantánea. ¿Cómo explicar eso? ¿Vigilancia o personas infiltradas? Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, ok. exactamente. Sí, bueno, no existe forma de que uno pueda asegurar eso, pero así existir como mayor rigurosidad en la vigilancia que están, digamos, ejerciendo sobre funcionarios públicos, trabajadores de la salud. Informó que me adelante yo sé, pero que es acerca del mismo tema, que dice, no entiendo cómo difundir información, sus estados de WhatsApp encriptados. No, cuando hay detenciones
por mensajes o informaciones difundidas a través de WhatsApp, videos, imágenes publicadas en los estados de WhatsApp, no en los mensajes que se envían entre una persona y otra, sino mensajes que publican a través de los estados, que igual es llamativo, pero sí pareciera existir como mayor rigurosidad en los mecanismos de vigilancia que implementa el gobierno sobre ciertos sectores de la población. Nos hacen otra pregunta: ¿qué se puede hacer por la cantidad de denuncias que hacen usuarios que no son atendidas por los operadores, en principal el caso de los privados? Sí, fíjate, nosotros de hecho, arrancando los estudios, queríamos medir todo el tema de acceso a los sistemas de atención al usuario. Había una altísima proporción de usuarios que en todos los servicios en general, no solo en telecomunicaciones, habían dejado de atención al usuario de los entes o de las empresas, en particular de entes públicos, porque, bueno, no tenían una respuesta inmediata. Entiendo por algunos de los monitoreos de medios que hacemos que CanTV y Molnet estaban hace un par de meses tal vez trabajando en ponerse al día o ir mejorando los procesos de atención a los usuarios. De todas formas, bueno, parte de lo que nosotros hacemos es transmitirle y darle herramientas a la gente a través de información para que ellos puedan tal vez exhibir mejoras en los servicios delante de quien son los responsables de la prestación de los mismos. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, hasta el momento esas han sido las preguntas y comentarios que han realizado los participantes. Si hay alguna más, estamos atentos. A través del chat, Julio César Silva nos escribe: excelente ponencia y datos de estadísticas. Ya va a seguirnos en las redes. Gracias, Julio. Dale, muchas gracias. Bueno, si no hay algún otro comentario o pregunta, bueno, invitarlos a seguirnos a las redes sociales, tanto del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos y de Espacio Público, ¿no? Para que, bueno, se sigan sumando a la defensa de los derechos humanos, sobre todo al derecho que contempla la libertad de expresión, que no es algo netamente asociado a solamente periodistas o medios de comunicación, sino que todos como ciudadanos debemos entender las implicaciones que tiene dentro de nuestra vida corriente, ¿no? Déjame ver si hay algo más en el chat. Solamente dice: gracias por ambas presentaciones. El próximo miércoles 14 también se presenta el informe de libertad en la red de Freedom House, que desde hace 10 años incluye un capítulo de Venezuela. En Twitter lo pueden seguir a través de Freedom Montenet, y en español por mi cuenta, Raiza, estará disponible en inglés en freedommontenet.org. Muchísimas gracias, Raiza. Creo que hay una última pregunta. Me hubiese gustado conocer más sobre cuáles son los nuevos proveedores en el país. Sí, bueno, como les comenté, fue algo que pudimos detectar cruzando información y consultando con algunos expertos. Y bueno, nos toca ahora, digamos, entrar un poco más en detalle, ya que sabemos que eso es un contexto y es una realidad, pues empezar a investigar un poco más cuáles son, cómo funcionan y hacia dónde puede ir esto. Pero bueno, muchísimas gracias por la recomendación.
Bueno, nada más agradecida con Julio, con Eduardo, con cada uno de los participantes que se inscribieron y que lograron conectarse. Sabemos que muchas personas también, justamente por la situación del servicio de internet, de conexión, se les dificulta participar en vivo de la sesión, y para ello van a contar con luego la grabación de la misma a través del canal de YouTube del Observatorio. Así que bueno, estén atentos por las redes, que por allí vamos a estar avisando. Bueno, agradecidas nuevamente con el Observatorio también por haber promovido este espacio. Y bueno, teníamos un último comentario que decía: no es Conatel, es el gobierno que congeló tarifas y no son respetadas. No sé si quieres hacer un comentario sobre eso, Julio. Bueno, eso es algo generalizado en todos los servicios, es transversal a todos los servicios, el tema tarifario, y es por eso parte de la pregunta que yo le mostraba de la cantidad de personas que están de acuerdo en pagar mejores tarifas si estas tarifas responden a mejoras en los servicios. O sea, desde el aseo urbano, el servicio eléctrico, agua y telecomunicaciones, las tarifas tal vez han estado muy desfasadas o retrasadas de cara a comparaciones que hacemos incluso a nivel regional en América Latina. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya cerramos entonces este espacio. Nuevamente, para Espacio Público y para el Observatorio de Servicios Públicos ha sido un placer tener a esta audiencia. Sabemos que apenas llevamos 7 meses con la situación de confinamiento o de cuarentena, y pues ha sido cada vez más creciente la decadencia del servicio de telecomunicaciones y de otros servicios, pero bueno, justamente que ahora es más necesario, que es más demandante, es uno de los que se ha visto más afectado. Aunado a ello, hay que tomar en cuenta que ningún servicio como que se desprende de otro, y que justamente también la deficiencia del servicio eléctrico en muchas zonas del país, por supuesto, tiene sus repercusiones en el tema de telecomunicaciones también, ¿no? Entonces, bueno, agradecidas nuevamente, Julio, Eduardo. Esperamos seguir compartiendo otros espacios de formación, de difundir información, que muchas veces se le dificulta a muchísimas zonas del país lograr acceder a estos espacios. Entonces, bueno, esperamos seguir contando con más participantes en estos encuentros. Quien estuvo con ustedes moderando este espacio, Yoselis González, del equipo de Espacio Público también. Bueno, muchísimas gracias, Yoselis. Gracias a Espacio Público también por permitirnos compartir este espacio, este tiempo. Gracias, Eduardo, también con una presentación excelente que nos permitió complementar lo que estamos presentando. Y bueno, me resta más que agradecerle a todas las personas que nos brindaron su atención y su tiempo en este día. Así que bueno, muchas gracias y quedo atento a cualquier otra actividad más. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Un abrazo.